Fragmentos de la noche. ...25 de junio del año 1979... Harrisburg, Pensilvania. Todo comenzó cuando un hombre de manera anónima... realizó una llamada al número de emergencias... para alertar acerca de un vehículo... perfectamente estacionado en un motel de paso. Según sus palabras, una mujer se encontraba en el auto... supuestamente enferma y necesitaba ayuda. Cuando la policía acudió al lugar... se llevó una terrorífica sorpresa... pues en efecto hallaron a una mujer, pero estaba sin vida y sin prendas. Dentro del maletero, poco después sería identificada como Susan Reinert, una maestra muy amada y madre de 2 hijos, de los cuales nadie sabía sobre su paradero. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Esta impactante historia se desarrolló de la siguiente manera. Susan Gallagher Reinert nació en Ridgway, Pensilvania. Sus padres eran William y Jane Gallagher, quienes fungían como maestros de escuela y gerentes comerciales. Susan deseaba dedicarse también a la enseñanza, por lo que obtuvo un título en la materia de inglés y una maestría. Fue en la universidad donde conoció a Kenneth Reinert, con quien contrajo nupcias en 1965. El matrimonio se cambió de residencia en varias ocasiones y finalmente se estableció en Filadelfia en 1971. Susan se dedicaba a ser maestra, trabajo en el que era muy sobresaliente, y también se convirtió en madre de 2 pequeños hijos. Primeramente una niña de nombre Karen y su segundo hijo Michael, con diferencia de solo 1 año. En 1974 se separó de su esposo y quedaron en buenos términos. Después de esto, Susan se estableció en Edmore, Pensilvania, donde halló un buen hogar para ella y sus hijos. Era una persona muy conocida y admirada por estudiantes y colegas, por su gran dedicación y empeño tanto en su hogar como en apoyar a su comunidad. Durante sus años de enseñanza, Susan tuvo una relación sentimental secreta con un compañero de trabajo de nombre William Bradfield, a quien llamaban Bill. Presumiblemente cuando aún estaba casada. Su relación duró aproximadamente 5 años y no era conocida por sus demás compañeros. Se dice que Susan estaba tan enamorada que planeaba casarse con William muy pronto. Lo que ella ignoraba era que Bill estaba involucrado con varias mujeres más y que su amor no era mutuo. Karen Reinert era una niña de tan solo 11 años. Se dice que era muy parecida a su madre y que tenía afición a los deportes. Era tímida y amaba las artes. Karen deseaba ser maestra como su mamá. Por otra parte, Michael, de tan solo 10 años, le gustaba jugar béisbol y soñaba con hacerlo profesionalmente. El día 22 de junio de 1979 fue la última vez que Susan y sus hijos fueron vistos con vida. A lo largo del día, Michael había estado en compañía de su padre, participando en un juego de padres e hijos. Susan lo recogió y posteriormente el menor llamó por teléfono a su progenitor para disculparse por no terminar la actividad que tenían juntos. Posteriormente, Susan realizó una llamada telefónica a sus ex-suegros, pues se suponía que llevaría a los niños con ellos ese fin de semana, pues ella debía presentarse a una conferencia. Los vecinos narraron que aquel viernes vieron a los niños Reinert alrededor de las 9 de la noche, jugando con el granizo de la calle. Aproximadamente 30 minutos después, escucharon el sonido de un motor de auto. Al parecer el coche de Susan, pues tenía un sonido muy distinto a otros autos cuando se ponía en marcha. Minutos más tarde vieron que efectivamente el automóvil no se encontraba en la entrada de la casa de los Reinert, por lo que dedujeron que se había ido en compañía de sus hijos, tal vez a visitar a su pareja sentimental.
Después de esa noche, nunca se les volvió a ver. Tan solo 3 días después, el 25 de junio de ese año, una llamada anónima avisaría a las autoridades sobre el cuerpo de la mujer en la cajuela de su propio auto. El hombre que llamó a emergencias optó por mantener el anonimato. Le dijo a la policía que había una mujer enferma en el estacionamiento del motel. Eran las 5:30 de la mañana, cuando ellos acudieron y notaron que el auto tenía la puerta trasera abierta, tal vez una especie de distracción. Los hallazgos fueron los siguientes. El cuerpo presentaba golpes y raspones en ambos antebrazos. Había líquido hemático seco en su boca y nariz. El ojo derecho tenía moretones a su alrededor. Había fricciones en ambas rodillas, detrás del cuello y en el tobillo. También había moretones en su trasero y en la espalda. No se encontraron sus prendas ni su bolso. El coche parecía haber sido limpiado por fuera y por dentro, del lado del conductor. Faltaba el espejo retrovisor. El auto estaba registrado a nombre de Susan Rainier. Se encontró una fibra azul en el cabello de su sien y otra fibra azul detrás de su rodilla, en su boca, cabello y nariz. Había restos de una sustancia pegajosa, común en la cinta adhesiva. Llevaba de 24 a 36 horas sin vida después de los golpes. No había sido abusada. La causa del deceso fue asfixia. Meses después, las muestras médicas mostraron una dosis muy alta de un fármaco, una dosis que servía para asesinarla hasta 10 veces. Cuando Ken Rainier, su ex esposo, fue a identificarla, preguntó por sus hijos y entonces todo se complicó. En ese momento no se sabía que había pequeños involucrados. Una compañera de trabajo de Susan llamó al prometido de esta en cuanto supo la noticia. Bradfield extrañamente se encontraba en Nuevo México. Ella lo cuestionó acerca de cuándo se había visto con Susan, a lo que él le dijo que no pensaba encontrarse con ella hasta el comienzo del nuevo año escolar. La mujer se sorprendió, pues Susan le había contado que estaba por casarse y mudarse a Inglaterra. Cuando lo confrontó por ello, él lo negó rotundamente y reveló que Susan lo acosaba, pero que él no quería estar con ella. Entonces ella le preguntó sobre el paradero de los pequeños, pero se comportó de manera evasiva y negó siquiera haberlos conocido. Enseguida la amiga de la víctima supo que algo andaba muy mal, pues Bill no solo conocía a los infantes, sino que ya había tenido interacción con ellos. Ahora la policía se encontraba en un problema muy grave, pues no había ningún rastro de los hijos de Susan. Se investigó con los amigos cercanos de la víctima y con niñeras de la zona, pero fue en vano. Las esperanzas se desvanecían rápidamente, pues era bien sabido que Susan era una madre responsable, que no gustaba de desatender a sus hijos, por lo que si ella había salido, los llevaría consigo. Se sabía que ella se presentaría a una conferencia en Allentown, donde ya había reservado su hospedaje, en un hotel distinto al lugar donde fue hallada, pero nunca llegó. También la investigación arrojó que Susan llamó al lugar de la conferencia para ver si podían reemplazarla, pues el viernes tendría una cita muy importante. Curiosamente, ese viernes salió con sus hijos para nunca volver. Nadie sabía por qué razón su auto fue encontrado en el lugar opuesto hacia donde ella se dirigía. No se pudieron encontrar sus pertenencias. Únicamente encontraron objetos no relevantes para el asunto en cuestión. Lo único importante fue una huella y las fibras. Era frustrante que no hubiese nada revelador. Incluso se supo que poco después, la llamada que dio aviso a emergencia sobre el hallazgo fue borrada accidentalmente. Al revisar la casa de la familia Rainier, todo estaba intacto. Solo había ropa por empacar, que se cree dejaron inconcluso por salir aquella noche de viernes. A pesar de interrogar a los conocidos y familiares de Susan, nadie sabía nada de lo que hizo aquel fin de semana ni del paradero de sus pequeños hijos. Un mes después del hallazgo de Susan, salió a la luz un posible motivo de que se deshicieran de ella. Solo unas semanas antes de su trágico final, Susan había modificado su testamento y contratado pólizas de seguro por grandes sumas de efectivo.
dejando como único y absoluto beneficiario y heredero a su prometido William Bill Bradfield. Susan estaba enamorada y soñaba con casarse con Bill. Había estado buscando vacantes para su traslado a otro trabajo en Inglaterra, donde supuestamente residirían al ser esposos. Ella ignoraba que su prometido estaba involucrado con otras mujeres y además que vivía en compañía de una pareja sentimental. Si Susan sufría el deceso, él recibiría más de $1 millón en propiedades y efectivo, pues Susan había recibido una herencia por parte de su madre, más propiedades y seguros de vida. Todos estos datos encendieron las alarmas. Todo vinculaba a Bill ante un asesinato y la desaparición de sus futuros hijastros. Curiosamente, Bill tenía una coartada perfecta. Había estado fuera de la ciudad esos días y muchos podían corroborarlo. Entonces, ¿quién más podría haber atacado a la familia Reynard? Increíblemente, se descubrió el vínculo entre Susan Reynard y William Bill Bradfield y una persona más, el entonces director de la escuela donde laboraban, Jay Smith. Ese hombre había estado en el ejército, era un hombre reservado y era muy amigo de Bill. Lo que nadie sabía es que era un tipo problemático y agresivo, que tenía un largo historial delictivo detrás. Poseía armas y una cantidad considerable de cosas prohibidas. El mismo día que se hizo el hallazgo de Susan, Smith se entregó a las autoridades por cargos de robo y recibió sentencia. Cabe destacar que esto ocurrió aproximadamente unas 5 horas después de encontrar a Susan. Él estaba a solo pocas millas del lugar. No tuvo coartada para ese fin de semana. A pesar de esos datos y muchas teorías, no había nada que vinculara al amigo de Bill con el crimen. Únicamente un peine azul hallado en el auto, que curiosamente tenía una insignia del ejército donde él había servido. Para el mes de septiembre, se hizo una búsqueda en el complejo de apartamentos donde vivía Bradfield, ya que una llamada anónima alertó diciendo que detrás de esa dirección había un bosque y allí los pequeños Reynard habían sido enterrados en un agujero poco profundo. Sin embargo, al acudir al lugar, nunca fueron hallados. Posteriormente, el exesposo de Susan y su hermano procedieron de manera legal contra Bill, descubriendo increíbles datos. El sujeto había estado timando a la mujer, convenciéndola de hacer varios retiros de efectivo que él pondría en inversiones. Documentos falsos salieron a la luz que mostraban un largo periodo de las mentiras que este hombre involucró para perjudicar a los Reynard. Para marzo de 1980, Bill fue cuestionado por estos actos y se negó a hablar al respecto. En mayo de ese año, las autoridades hallaron el hogar de Jay Smith y posteriormente compararon las fibras de una alfombra en su casa con las halladas en el cuerpo de Susan y eran en efecto compatibles. Con estas pruebas, se pudo corroborar que William Bradfield y Jay Smith, en complicidad, acordaron la desaparición y asesinato de Susan, Karen y Michael Reynard, siendo los últimos 2 desaparecidos hasta la fecha, pues los sujetos implicados nunca revelaron cómo se deshicieron de los pequeños. William Bradfield recibió la pena máxima, mientras que Jay Smith fue enviado al corredor para esperar su deceso, excepto que Smith presentó una apelación, alegando que el proceso dirigido por la policía fue malo y que manipularon el lugar de los hechos. El Tribunal Superior del Estado decidió que los fiscales se equivocaron y Smith se convirtió en un hombre libre. Años después fallecieron por causas externas. Hoy en día la noticia también es conocida como los asesinatos de la línea principal, y a pesar del tiempo transcurrido, muchos nos preguntamos, ¿dónde están Karen y Michael Reynard? Como cada noche, estimado público, agradezco su atención. Si el video te gustó y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.